Abogado en Casa. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Amables televidentes, hoy aquí nuevamente con ustedes para llevarle un programa estupendo. Y para eso tenemos hoy al doctor Sadi Martín Pérez, que nos va a comentar sobre un tema especialísimo, el que ustedes estaban esperando. Y es precisamente el tema de la tutela. Doctor Sadi, bienvenido. Gracias, Luzma. Muy amable a ti y a nuestra amable audiencia por permitirnos el ingreso a sus hogares y compartir un poco la experiencia y un poco la formación en estos temas. Bueno, doctor Sadi, pues si bien todo el mundo sabemos que la tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de derecho, el derecho constitucional de proteger a los ciudadanos, ¿qué nos puede contar más de la tutela? Bueno, mira, me parece prudente contar y rememorar un poco la historia de lo que es la acción de tutela. Realmente la acción de tutela es una figura reciente y nueva en nuestro ordenamiento jurídico en relación con toda la historia de nuestra vida republicana, con figuras que han existido desde tiempos mucho más atrás. La acción de tutela surge como una conquista de lo que fue la reforma constitucional o la promulgación de la Constitución del año 91, que es la que hoy en día rige nuestro país. Realmente con la modernización que se produjo en las instituciones del Estado con esta Constitución, pues una de esas reformas fue la creación de la acción de tutela, a partir de la cual Colombia ya como que se inmersa en el modernismo del derecho constitucional y establece la existencia de un mecanismo expedito, más rápido, más ágil, con miras a defender los derechos de los ciudadanos. Y es lo que se conoce como la acción de tutela. Bueno, doctor Sadi, entonces contémosle a nuestro público cuándo procede una tutela realmente. Bueno, mira, tenemos que decir y recordar un poco a nuestra amable audiencia que recién se creó la acción de tutela, después recién establecida. Hubo un abuso exagerado de lo que fue la acción de tutela, en la medida en que casi todas las personas pretendió solucionar sus problemas cotidianos mediante la presentación de acciones de tutela. Claro, doctor, en el desespero de uno tener un resultado, de que nuestros procesos, de que se nos amparen nuestros derechos. ¿Qué más? Y esta herramienta tan positiva y tan buena que dio la justicia, pues obviamente todo el mundo queremos hacer la tutela para que se cumplan nuestros... Indudablemente la acción de tutela ganar nuestros derechos. La acción de tutela es muy buena y es benéfica para todo el grupo humano, para toda la sociedad nuestra. Sin embargo, el abuso o el uso indiscriminado de la figura, pues la desnaturalizó. Llenó los juzgados. Saturó la administración, y entonces eso implicó pues, que ya casi nadie hablaba de solucionar una diferencia por la vía de los procesos normales, sino que todo el mundo se le ocurrió que había que acudir a la acción de tutela. Quería que rápido saber el resultado, terminar el proceso. Incluso hoy en día, y eso es como lo veremos más adelante, casi que hoy en día la acción de tutela hace parte del desgaste de la rama judicial en el desarrollo o en la solución de un conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente las personas acuden a la Administración de Justicia en la búsqueda de una solución a sus problemas y se agotan los trámites de ley, primera, segunda instancia, eventualmente el recurso extraordinario si existe y si es procedente. Y al final de eso, le cuelgan la tutela como un mecanismo adicional a solucionar lo que ya hizo. Acelerar el proceso. No, pues es que ya es como querer, como cuando haciendo el símil de querer exprimir una naranja que ya no da más y querer sacarle más. Es decir, hay un proceso que fue debatido en primera, segunda instancia y llegó a las altas cortes vía los recursos extraordinarios, pues ya no hay razón. Sin embargo, casi como que ya en el imaginario colectivo y falta la tutela. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante, bajo ciertas premisas y ciertas circunstancias, la acción de tutela procede en contra de algunas decisiones judiciales, o en contra de las decisiones judiciales, siempre y cuando se den ciertas características. Bueno, y en el caso que en el día llegan varias tutelas con la misma fecha,
Pobres jueces, ¿no? Para sacarlos. Si llegó hoy 10 días a contar para darle trámite a 10, 15, 20 tutelas diarias, me imagino que es un caos. Mira, yo creo que nuestra opinión pública recordará lo que se ha llamado las tutelatones, que son maratón de tutelas, donde en un solo día, por ejemplo en el caso de Bogotá, durante la administración anterior, que se presentaron en un solo día 700 tutelas Por Dios. en contra de una misma determinación. Y todas para fallarlas Y en la misma fecha. Indudablemente. Hoy en día ya hay un mecanismo por el cual por lo menos se puede delegar para que sea solo funcional el que resuelva ese tema. Pero en esa ocasión, ¿qué sucedía? Que habían 700 tutelas resolviendo la misma situación en todos los despachos judiciales. Pues eso obviamente colapsa. Es decir, y ¿cuántos satura. jueces para dar el fallo? Pues imagínate, si estamos hablando, por darte un solo ejemplo, que si si las tutelas fueron remitidas a una sola corporación, llamémoslo Tribunal Contencioso Administrativo, y el tribunal tiene un número determinado de funcionarios, pues son 700 dividido por ese número. O sea que cada funcionario debería tener entre 3 y 10 acciones de tutela. Por favor, se creció. Para resolver lo mismo. Se creció entonces el número de convocar jueces para entonces, no resolver. eso fíjate que es un desgaste y es un abuso. Un abuso de una figura que en el derecho contemporáneo está llamada a solucionar problemas de que realmente afecten y atenten contra los llamados derechos fundamentales de las personas. Es decir, que nunca se imaginaron que este mecanismo, esta herramienta se fuera pues a desbordar, que la gente... además por lo bueno, ¿no? Pero es que mira, el problema no es de previsión, el problema es de la concepción del usuario de la administración de justicia frente a un uso indiscriminado de una herramienta que eventualmente no es el camino adecuado. Entonces, meter 700 acciones de tutela con un mismo propósito, pues eso desgasta cualquier administración de justicia. Obviamente. Eso no hay un aparato judicial que sea concebido para manejar una magnitud y sobre todo que las acciones de tutela tienen unos términos de respuesta bastante exigentes y cortos. Entonces pone a funcionar todo un aparato judicial a una velocidad exagerada. ¿Por qué? Porque hay términos que hay que cumplir. Porque el incumplimiento de los términos le genera responsabilidad al funcionario que omita o que permite el vencimiento de los términos. Bueno, doctor Casio, entonces en ese orden de ideas, la tutela, ¿qué tantos derechos ampara? Bueno, mira, hay un concepto general que son los llamados derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales están establecidos en un bloque especial que se denomina de los derechos fundamentales en nuestra Constitución Política de Colombia, que va básicamente, y para nuestra opinión pública, está dentro del marco establecido en los artículos 11 al artículo 42 de la Constitución Política. Allí están debidamente establecidos y definidos cuáles son esos derechos fundamentales, que van, por darte un ejemplo, desde el derecho a la vida, que todo el mundo podemos entender que es un derecho fundamental, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso. Entonces estos son solamente ejemplos, porque solamente, como yo te digo, hay una gran amplitud de los llamados derechos fundamentales. Entonces, el primer ejercicio que debe hacer un ciudadano, debidamente asesorado y acompañado de un profesional idóneo para eso, es determinar si la situación que lo convoca realmente está afectando un derecho fundamental. Y si ese derecho fundamental no puede ser defendido de otra forma diferente que no sea la tutela. A una acción de tutela. ¿Por qué? Porque si hay un mecanismo diferente a esa acción de tutela, pues la acción de tutela no es el camino adecuado. Entonces es rechazada por el juez. Pues no es que la tutela en sí sea rechazada, porque el funcionario o juez tiene que agotar el trámite normal, ¿cierto? Pero al final le va a decir, es improcedente su acción de tutela por cuanto el asunto que usted, existe un procedimiento especial que usted debe agotar. No es el camino. Y no es el camino. Entonces, pero fíjate que ya el desgaste se produjo. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el juez no puede decirle de entrada, le rechazo su tutela.
así en su íntima convicción tenga la formación suficiente para decir es improcedente. Pero la ley no le permite decirle rechazo de tutela, ¿no? Se le admite y le agota el trámite. Y al final su decisión va a ser es improcedente por esta razón. Y le argumenta. Bueno, doctor Sadi Martín Pérez, los términos se vencen y, bueno, pues la persona que está esperando o el profesional que llevó la tutela sigue el camino al desarrollo del proceso. Mira, en materia de términos hay que establecer y tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. La acción de tutela está muy ligada con el concepto de derecho fundamental que se está protegiendo. Vamos a coger, a manera de ejemplo simplemente, el caso de una acción de tutela en asuntos de salud. Fíjate que en asuntos de salud, que es, digamos que es lo más cotidiano, porque requiere una urgencia, porque requiere una inmediatez, porque está en juego ¿qué? La vida de ese ser humano. Entonces, de nada le sirve a un ciudadano tener una herramienta como la tutela que le puede salvaguardar su derecho fundamental a la vida si del otro lado no existiera una obligatoriedad en materia de términos. Doctor Sadi, pero a ver, a diario uno se encuentra y se entera de que el juez falló una tutela en favor del paciente, de la persona necesitada, en el caso de la salud. Pero estas empresas hacen caso omiso. ¿A qué están jugando o a qué se enfrentan estas empresas que se saltan la orden de un juez? Bueno, mira, en términos reales, las decisiones de un juez en cualquier materia, incluyendo obviamente las decisiones de una tutela, son para cumplirlas. En términos reales, después de que un juez tome una determinación, no hay ninguna razón válida para que alguien se sustraiga al cumplimiento de esa determinación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, retomando el asunto de la salud, quiere decir que el particular a quien le es tutelado su derecho, primero está obligado pues, a hacer el seguimiento debido para que ese fallo lo conozca, lo interprete y lo acate y lo cumpla la persona o la entidad contra la cual fue proferida, ¿cierto? Claro. Y la pregunta es, ¿qué pasa si esa entidad no cumple ese fallo? ¿A qué se arriesga? ¿Alguna sanción? Entonces ahí viene otra circunstancia. Ese particular que fue beneficiado con ese fallo de tutela puede acudir ante el mismo juez que le reconoció o le tuteló sus derechos con el propósito de iniciar lo que llama un incidente de desacato. Ese incidente de desacato es ni más ni menos, en palabras llanas, sencillas, como la queja que le hace el particular que fue amparado su derecho ante el mismo juez que le benefició o le concedió el amparo. Decirle, mire, usted me concedió este amparo, concedió unos términos para que me defendieran o me protegieran o me salvaguardaran mis derechos, pero el obligado no lo ha hecho. El juez, previa constatación de esa realidad, ¿cierto?, puede imponerle una sanción a esa entidad o a esa EPS. ¿La sanción viene económica o de privación de la libertad? Normalmente la ley habla de algunos días de arresto. Hay casos... ¿Cuántos días puede dar una tutela, doctor Sadi? Normalmente se está hablando de 5 días. ¿No? Que son 5 días. Lo que pasa es que, por ejemplo, en materia de salud, hay casos famosos, por ejemplo, no recuerdo ahorita con una entidad de salud del orden nacional, cuyo representante legal tenía que durar casi como 6 meses privado de la libertad por continuos desacatos de esa entidad en el cumplimiento. ¿Esa privación de la libertad va directo a una cárcel o puede pagarla en otra institución? Pero no me responda ahora. Ya regresamos. Ok, con gusto.
Estamos nuevamente con el tema de la tutela, doctor Sabe. Así que los agradecimientos a todo el público que se suma cada vez más a ver nuestro preferido programa. Entonces, como avanzamos en el tema de la tutela, la pregunta es, ¿estas sanciones se pagan en la cárcel o hay algún lugar especial donde llevar a quienes incumplan esta acción? Mira, aquí evidentemente a veces hay un trato diferencial en relación con la cotidianidad de las personas que son objeto de una medida de privación de la libertad. Es decir, no es lo mismo un funcionario de una entidad pública o privada que es objeto de una sanción por el incumplimiento de una tutela, que tendrá alguna justificación frente a una persona que de manera irregular comete un delito. Entonces, obviamente hay un tratamiento diferenciado en ese aspecto. En tanto que la persona que comete un delito, pues puede ser privada de la libertad, teniendo la magnitud y el objeto o el delito por el cual se le está castigando, que puede ir a un establecimiento penitenciario. En tanto que un funcionario, algunas veces, pues, son recluidos en una estación de policía o en otro tipo de entidad que efectivamente haga el ejercicio de privación de la libertad, pero sin la gravedad o sin la característica de una prisión efectiva como uno podría entenderlo. De ahí que muchos entonces como que no le dan como la importancia, porque no es un castigo pues severo. No, pues es que evidente, mira, hay una canción, y tú la debes recordar muy bien en nuestra opinión pública: la jaula, aunque sea de oro, nunca deja de ser prisión. Debe ser prisión. Entonces la cuestión no es que, es decir, hay una privación y eso implica un desgaste. ¿Ah? Sí, tremendo de todas maneras, ¿no, doctor Sabe? Claro. Porque igual quedaron ahí como con la hoja de vida ya reseñada de que incumplió. No, eso no da lugar a unos antecedentes porque realmente no hay. Pero sí, evidentemente, desde el punto de vista de la sanción, llamémoslo sanción moral, social y personal, pues es, sí. Pero uno se pregunta, ¿por qué si esto es vox populi, de que si no se cumple una tutela viene una sanción, y por qué muchos no la acatan? Es decir, masoquismo o no previenen, no están al tanto, parece que es un juego, algo. Mira, yo creo que uno puede especular, ¿cierto? Pero evidentemente hay que ir al fondo y el por qué. Yo tengo una experiencia personal en eso. En alguna ocasión estuve al frente de una entidad que generaba este tipo de tutelas, pero había unas circunstancias muy especiales, porque evidentemente los fallos de tutela obligaban a la entidad a hacer ciertas acciones, pero es que esas acciones dependían de algo que era absolutamente imposible para el representante legal cumplir. Entonces, evidentemente, ocurrían los incidentes de desacato, pero nunca se pudieron o nunca se hicieron efectivos, sobre la base de que, si bien es cierto, estaba la obligación para la entidad, el funcionario que estaba al frente no tenía la capacidad legal para cumplir algo que legalmente no podía hacer. Entonces, es decir, hay un principio, es que nadie está obligado a lo imposible, pero son casos que hay que evaluar y mirar en su momento y frente a la entidad. Es algo muy eventual. Sí, porque es que yo personalmente, tú sabes, por principio de las relaciones humanas, y más aún por discusión constitucional, la buena fe se presume. Entonces yo no me hago a la idea de que un funcionario de cualquier naturaleza simplemente no cumpla una tutela porque se le ocurrió no cumplir, ¿no? Sus razones tendrá. Y esas razones son las que tiene que evaluar el juez en el momento de imponer y de fallar un incidente de desacato. Porque si no sería casi como una situación mecánica. No, debe haber alguna razón. ¿El por qué? Pues eso sí hay que mirar. Bueno, doctor Sabe, entonces, ¿quién puede interponer una tutela? ¿Persona natural, persona...? Es decir, háblenos un poco sobre eso. Bueno, mira, en principio, todas las personas naturales pueden interponer acciones de tutela. Incluso también están las acciones de tutela en nombre de otro. Por ejemplo, el caso de un menor cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados, pues ese menor puede ser representado bien por sus padres, bien por el defensor de familia
o por algún otro tipo de autoridad que evidentemente concluya y observe que los derechos fundamentales de ese menor están siendo violentados y a nombre de esa tutela, a nombre de ese menor puede acudir. También pueden acudir a la personería, ¿no? Pues porque muchos ignoran a dónde voy a que me hagan respetar mis derechos. Claro, dentro de lo que es la organización política de nuestro país, los personeros tienen esa función, ¿cierto? De velar por la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos en su respectivo municipio. Entonces, obviamente, pues el personero está llamado también a acudir en defensa de esas otras personas. Y evidentemente, a nombre de esas otras personas puede interponer acción de tutela. También están las personas jurídicas. Lo que pasa es que hay derechos fundamentales que no les son aplicables a las personas jurídicas. Y tú entenderás, por ejemplo, en tanto que a una persona natural se puede deprecar la existencia del derecho fundamental a la vida, en el caso de una persona jurídica, pues ese derecho fundamental a la vida no existe. Claro. Es decir, jamás se va a poner en riesgo. Pero existen otros derechos fundamentales que le pueden ser conculcados a esa persona jurídica, y en cuyo caso también esa persona jurídica podría acudir a una acción de tutela. Bueno, doctor, este tema de la tutela, interesantísimo, importantísimo. Conocemos de personas que les falta más conocimiento y es precisamente lo que queremos aprovechar en un tema como el de hoy, aprovechar su presencia en el estudio de Abogado en Casa y pues tener en cuenta que siempre hay un recurso en el que prevalece y nos hace respetar nuestros derechos. Claro, evidentemente. La invitación que yo le hago aquí a nuestra audiencia es que sepa uno pues que existe ese mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, pero también el llamado es a que antes de interponer una acción de tutela realmente evalúen y valoren la procedencia o la necesidad de esa acción de tutela. ¿Por qué? Porque es un alto volumen de acciones de tutela que llegan a la rama judicial y que evidentemente resultan fallidas por una cantidad de circunstancias. Hay un tema en el cual una pareja que se divorcia y el uno pues no le quiere dar el divorcio al otro y el otro piensa en hacer una acción de tutela, ¿también en los divorcios se aplica? No, eso por ejemplo, en ese caso particular que tú planteas. Claro, no es pasó con un amigo, una pareja que no quieren divorciar, que no, el uno le pide el divorcio, pero el otro no. Entonces ella dijo, yo voy a recurrir a la tutela que no más no cabe en todas las... No, porque es que, fíjate que hay un trámite especial, por ejemplo, en ese caso que tú planteas, que es el trámite de divorcio. Sí, claro. Entonces, allí, mediante la presentación de la demanda respectiva, la contestación de la demanda, el juez va a establecer la existencia o no de la causal. Y a partir de allí, el juez va a tomar una determinación. Probada la causal, el juez va a tomar la decisión de decretar o no el divorcio. Claro. Pero eso no es un asunto que deba ser dirimido vía una acción de tutela. Exacto. Fíjate que ese es un claro ejemplo de lo que nosotros hablamos anteriormente en razón de cómo a veces se abusa. Porque una persona de manera equivocada considera y concluye de que esa es la forma de solucionar su conflicto personal. Y es precisamente eso lo que queremos nosotros con estos temas aquí en nuestro programa Abogado en Casa, orientar a las personas, porque equivocadamente, como ella que dice, voy a tutelar para que mi ex me dé el divorcio, yo necesito hacer mi vida con otra persona, pero no me quiere dar el divorcio. Entonces acude a eso equivocadamente y es cuando va a tener el fallo pues negativo del juez. Nosotros debemos tener claro de que cuando se acude a una decisión judicial, no necesariamente es porque yo debo estar de acuerdo con el otro. Muchas veces se acude es precisamente para que sea un juez, un tercero, quien dirime el conflicto y a nombre del Estado tome un partido respecto a alguna de las dos partes y decida. No necesariamente mi asunto debe estar sometido a la buena o mala voluntad de la contraparte. Cero, ahí no va la tutela, ¿no? En ese caso. En ese caso particular no. Mira, algo importante que nosotros debemos tener claro es que la acción de tutela es una acción de carácter extraordinario y subsidiario. ¿Y qué significa eso? Que es extraordinario en la medida es que su uso debe ser eventual, no que sea la fórmula cotidiana de solucionar los conflictos, sino que esa extraordinariedad de esa acción de tutela
es como consecuencia de la inexistencia de una forma diferente a solucionar o a defender ese derecho fundamental. Lo cual quiere decir, por ejemplo, en el caso que tú planteas, que frente a la existencia de una solución diferente, no hay lugar a una acción de tutela. Entonces, ¿por qué? Porque se va a intentar una acción de tutela que va a implicar un desgaste, al final el funcionario va a decir, es improcedente. ¿Y por qué es improcedente? Porque hay un mecanismo diferente. Sí, claro. En el caso que tú planteas, si a esta persona no se le orienta de manera debida, pues alguien va a llegar y presenta la acción de tutela, ¿cierto? Y va a decir y va a argumentar. Entonces el señor juez va a tener que admitir la tutela y va a agotar todo un trámite. Y al final le va a declarar improcedente. ¿Eso qué significó? Un desgaste para la rama judicial. ¿Por qué? Porque en lugar de eso, pues, en lugar de la acción de tutela, presente su demanda de divorcio y listo, punto. Y el juez, agotado el procedimiento, tomará una decisión. Declara el divorcio, y no necesariamente porque el otro cónyuge esté o no esté de acuerdo. Porque si se prueba la causa, pues ahí está la decisión, tómela, punto, chao. Pero me trae un mecanismo especial, como si presentar una tutela, debo recurrir a un profesional, sencillamente como una persona natural yo me siento bueno, la verdad no, muchas personas no saben cómo encabezar siquiera una tutela, pero pues siempre hay que acudir a un profesional del derecho. Bueno, mira, yo soy de la idea de que por la naturaleza del tema y con el propósito de evitar lo que hemos venido hablando, que es el uso indebido de la acción de tutela y el desgaste que ello implica y la identidad del tema, pues es aconsejable que una persona esté debidamente asesorada y orientada por un profesional del derecho. Por ejemplo, en el caso que tú planteas de las personas que quieren divorciar, pues si de manera ingenua piensan que esa es la vía, pues lo van a hacer. Y eso les va a generar, y uno tiene que pensar en el bien común, y en que ese hecho va a generar un desgaste a la administración de justicia, y que evidentemente no va a solucionar su problema. Mientras que si contratan un profesional, el profesional de antes les va a decir, no, por ahí no es el camino. ¿Por qué? Les va a explicar. Porque este es un asunto que tiene un procedimiento especial que se llama trámite de divorcio. Entonces no funciona. Segundo, es un asunto que por vía de la tutela, por ser de carácter extraordinario y subsidiario, es improcedente. Entonces yo les sugiero profesionalmente que no acudan a una acción de tutela, sino que presente de una vez su demanda de divorcio. Bueno, entonces, para los televidentes que estaban pensando colocar una tutela para que su expareja le firme el acta de divorcio, no hay nada que hacer ahí en ese caso, así que ya el doctor Sadi les ha recomendado cuál es el camino a seguir en esos casos de divorcio que pues sí, claro. Estaban algunos pensando en que por la acción de tutela se podría llegar a obtener la firma del divorcio del ex, ¿no? O de la ex. Doctor Sadi Martín, nosotros vamos a un descanso y luego retomamos nuestro tema. Con gusto. Doctor Sadi, nuevamente con nuestro programa del día de hoy, que es la tutela. Una pregunta muy especial que le voy a hacer y que mucho público está esperando escucharla, y es que ¿la tutela procede contra la decisión de un juez? Mira, en principio tenemos que decir que sí. Sin embargo, ese sí no es un sí absoluto. Es un sí que debe ser matizado en cuanto que esa acción de tutela proceder siempre y cuando concurran ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de esas circunstancias es que haya inmediatez entre la acción de tutela que se pretende frente al fallo contra el cual se pretende interponer la acción de tutela. Lo cual quiere decir que uno no puede permitir o dejar pasar un lapso considerable de tiempo para al final, después de X cantidad de tiempo, decir voy a impugnar ese fallo vía tutela, ¿cierto? Es decir, tiene que haber una inmediatez en el tiempo entre la acción de tutela frente al fallo.
Segundo, esa acción de tutela contra ese fallo también debe tener ciertas características. Normalmente, las decisiones de los jueces son impugnables vía los recursos ordinarios, en este caso fundamentalmente el de apelación. Quiere ello decir que todo fallo que sea, salvo norma en contrario, susceptible de recurso de apelación, para que proceda la acción de tutela debe haber sido agotada esa instancia. Lo cual quiere decir que si un fallo nunca fue impugnado por vía de apelación, pues tampoco lo puede hacer por vía de la tutela. ¿Por qué? Porque ese fallo podía haber sido impugnado vía apelación. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, si la parte interesada, por razones particulares, no impugnó ese acto o ese fallo por la vía de los recursos ordinarios, pues tampoco lo podrá hacer por la vía de la tutela. ¿Por qué? Porque el fallo, la situación es sencilla. Tenía una forma legal y un debido procedimiento para impugnarlo y no lo hizo, por las razones que fueran. Entonces, ahí no hay lugar a eso. Y una tercera circunstancia es que evidentemente exista un desconocimiento en ese fallo del debido proceso. ¿En qué materia? En la valoración de pruebas o en el desconocimiento de pruebas. Entonces, si se dan esas circunstancias, pues sí hay lugar a que se impugne un fallo vía acción de tutela y eventualmente pues que le reconozcan la existencia le protejan su derecho fundamental. En este caso normalmente se establece como una violación al debido proceso con otro derecho que está allí, que es el derecho a una pronta y debida administración de justicia. Pero entonces siempre y cuando se den esas circunstancias. Si no se dan esas circunstancias, pues es una acción de tutela que Ni modo. pues no. Entonces, son elementos y son circunstancias que en cada caso, por eso es aconsejable que la persona esté debidamente asesorada, esté debidamente orientada por un profesional, que es el que le va a dilucidar. A veces son diferenciaciones tan sutiles, pero tan importantes y determinantes a la hora de tomar una determinación, que tendrán que hacerlo. Muchas veces en ciertos lugares alguien está hablando de un tipo de problema, un proceso, y a alguien se le ocurre decir: usted mismo haga esa tutela, no tiene nada difícil de presentar una tutela, no tiene necesidad de pagar un abogado. Pero las cosas tampoco son tan sencillas entonces. Mira, eso es un aspecto bastante cultural nuestro. Desde tiempos pretéritos, la historia de nuestro país es que todo el mundo de alguna manera se considera abogado. Sí, eso es cierto. Entonces, sí, entonces... como todo el mundo se considera médico y va recetando, sí, entonces, va formulando. Entonces, todos tenemos una formación, sí, no se sabe cómo adquiría, pero y todo el mundo se siente con la autoridad para sugerir. Claro, sí. ¿No? Entonces, Es como algo nato de los colombianos. Hay algunas veces que algunas personas consultan al abogado, Sí. no con el propósito de obtener la ilustración y la asesoría, sino para ratificar que efectivamente están en lo cierto. ¿Cierto? Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿para qué contrató? Sí. ¿Cierto? O lo que sucede algunas veces, que muchas veces acuden al profesional, no con el propósito de que el profesional los ilustre, los oriente y los asesore, sino con el propósito de que el profesional haga lo que él considere debe hacer. Entonces, la pregunta es... O que lo hecho le haya quedado bien, o se Sí. equivocó. Entonces, realmente son circunstancias que inciden, así uno no cree, en el resultado de un proceso, y sobre todo es que son asuntos que van a generar un desgaste para el particular, porque va a invertir tiempo y eventualmente recursos, y para la administración de justicia, porque eso implica un desgaste, porque hay un grupo humano que va a estar dedicado a la solución de ese conflicto. Doctor, hay de pronto casos particulares donde de pronto un cliente, una persona que lleva un proceso en X juzgado y habla con el juez directamente, o el juez hace un estudio previo a una decisión por escrito que da, y oralmente dice un resultado, pero ya cuando falla una tutela da un fallo diferente. ¿Qué habrá pasado ahí? No, ¿Por qué cambia versión? No, mira, algo que debe tú y la opinión pública de tener claro es que un juez
se pronuncia oficialmente a través de sus decisiones. Y del escrito. No, porque es que puede que hoy en día hay procedimientos que son procedimientos orales. Y perfectamente dentro del trámite de una audiencia, un juez puede dar a conocer sus fallos, sus decisiones. Y esa decisión es lo vinculante. Lo que no esté dentro de la ritualidad de la audiencia es algo extraoficial que no obliga a nada. Lo que se obliga al particular es la decisión que se tome allí. Y por eso el juez se hace conocer y se expresa ante las partes y ante la opinión pública a través de sus fallos. El resto pueden ser comentarios, ideas. Que eso en términos reales nunca debiera ocurrir. Porque pues un pleito no es para estarlo ventilando a través de las cámaras o a través de los micrófonos. Un pleito se soluciona con el estudio racional, tranquilo y sereno del despacho judicial, escuchando la argumentación seria y razonada de las partes. Eso no es para salir a debatirlo en público. Obviamente. Eso no. Eso no puede suceder. Eso no. Es decir, o no debe suceder, más bien. No. Ya sería. No, me resisto a pensar que eso sucede. No, eventualmente, seguramente, o nunca. Bueno, esperemos que eso no suceda. Porque definitivamente la tutela sí es una herramienta que yo considero que es lo mejor que pudieron haberse inventado o haberla incluido dentro del aparato judicial. Claro, sí, por eso reiteramos, es una, yo no sé si tú recuerdas hace algún tiempo una discusión que hubo, y de hecho fue una discusión política de alto coturno, en el sentido de que se lanzó a la idea a la opinión pública de que se iba a acabar con la acción de tutela, ¿cierto? Sí, ahí sí, todo el mundo dijimos, no, por Dios, quedan nuestros derechos desprotegidos, porque pues, ya la veíamos como una compañía permanente. No, y sobre todo, pues que todo el mundo entiende que la acción de tutela es una herramienta benigna, benéfica para el ciudadano, para la defensa de sus derechos. Pero ya se llegó a esa discusión fue precisamente por la indebida utilización de esa figura. La congestión. Claro. Que, pues, lo más cercano a ese tipo de congestión es recordar las tutelatones. ¿Se cree que hoy en día ha bajado el nivel de tutelas en juzgados o sigue también en...? Yo pienso que no tanto es que haya bajado, digamos que ya ha habido un uso como más racional de la tutela. Y pero eso, sí se ha visto que ha tenido por lo menos hay ciertas circunstancias que uno ve que ya uno llega, a veces uno llegaba a los despachos judiciales y veía que dentro de los libros de información al público encontraba uno páginas enteras de acciones de tutela, sí. ¿Cierto? Hoy en día ya uno pues ve que evidentemente existen las tutelas, pero ya no en esa cantidad como en otrora uno observaba que existían. Eso implica que de alguna manera se ha venido haciendo un uso más racional del tema. Que ya nos estamos concientizando que no para todo es tutela. No, pues es que es lógico, eso es como, uno no puede caer como en los problemas que a veces afectan la salud, que uno dice, ¿a qué voy si me van a dar ibuprofeno o diclofenaco? O diclofenaco, ¿sí? Entonces no puede ser la solución a todo. Evidentemente hay unos casos puntuales donde evidentemente la acción de tutela, y funciona. Entonces, míralo con ese criterio de racionalidad y de respeto tanto a la rama judicial como a las personas o entidades contra las cuales se acciona. Bueno, de todas formas hay que acudir en ciertos momentos difíciles ahí a la tutelita, porque ¿qué hacemos si nos están vulnerando nuestros derechos y nos tienen una herramienta ahí para que nosotros la utilicemos? Pues hay que echar mano de eso, doctor, porque hay veces se ocurren injusticias. Claro, no, indudablemente es una herramienta y así se debe entender. Igualmente hay que tener en cuenta que dependiendo la entidad o la persona contra la cual se va a intentar una acción de tutela, pues así mismo hay jueces competentes para eso, ¿no? Porque todos los funcionarios o toda la rama judicial está facultada para manejar, tomar decisiones en acciones de tutela, teniendo en cuenta el asunto de que se trata. Entonces, por eso están los jueces civiles, los jueces municipales, los otros jueces, los tribunales, y hasta la misma corte en determinadas circunstancias maneja tutelas. Entonces hay que mirar a qué se trata y de qué temas se está tratando para sí mismo, dentro de esos grados de competencia de cada una de las entidades,
pues determinar cuál es el juez competente para conocer el caso que efectivamente esté conociendo o que motive la acción de tutela. Ni modos. Entonces, la recomendación para todos los televidentes y para todo el público: la acción de tutela es una herramienta definitiva, pero sin abusar. Exactamente, sin excederse en el uso. Sí. Y hacer un uso racional, adecuado y debido, como todo, porque eso es, si no se hace eso, se desgasta y como que se le pierde y se le quita la eficacia. Anteriormente, cuando no se acudía o no existía este mecanismo de la tutela, teníamos que esperar los largos procesos y muchas veces hasta las personas se cansaban y ahí quedaban, no ejecutaban, no terminaban. Es que el asunto era de inmediatez. Fíjate, por ejemplo, lo de tutela que estamos hablando. Antes de que existiera la acción de tutela, los problemas de inmediatez igualmente existían, pero no existía un mecanismo idóneo para solucionarlo. Entonces, por ejemplo, hoy en día, y retomando el caso recurrente del sistema de salud, ¿qué pasaba si una persona requería un tipo de atención médica urgente, ya fuera un sistema de un medio de diagnóstico o un procedimiento médico? Igual, ¿qué tenía que hacer? No había un mecanismo que le dijera a un juez: señor juez, ordene, proteja mi tutela y proteja mi derecho a la vida y ordénele a tal entidad que me conceda esto o que me haga este procedimiento, ¿cierto? No había eso. ¿Y entonces qué pasaba con esa persona? Muchas veces fallecía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era casi como la buena interlocución entre el enfermo, sus parientes o sus deudos frente al funcionario. Hoy en día ya esa interlocución, independientemente de cómo sea, está amparada por una decisión de un juez. Porque si efectivamente esa persona tiene un problema que puede ser solucionado mediante un procedimiento, bien sea un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico o un procedimiento diagnóstico, cualquier otra necesidad. El juez le dice a la entidad: por favor, dentro de este término, concédale y hágale este tipo de procedimiento. Y está salvándole su vida. Y antes no tenía eso. ¿Cuánto se demora eso? Es decir, un uso racional y adecuado de la acción de tutela implica que esa persona tiene más posibilidades inmediatas de que, por la vía de esa decisión judicial, le llegue una solución a su problema vital, a esperar la buena que llegue o que eventualmente nunca llegue. ¿Ah? Entonces, si se hace el uso racional de la acción de tutela, significa eso. El enfermo, sus parientes acuden ante el juez. Y no solamente en temas de salud, en todos los temas. Aquí estamos hablando, digamos, acogemos el tema de salud, digamos, porque es un tema que es como más común, más tangible, más aprensible, claro, para los ciudadanos. Y en los últimos tiempos más común. Sí, claro. Por el sistema de salud que tenemos. Claro, porque pues casos se han dado de todos los problemas de los paseos, de la muerte, sí, de la inasistencia, del incumplimiento de las EPS frente a las IPS. Pues eso, digamos que eso toca un aspecto muy íntimo, muy particular y muy humano. Y uno no se puede sustraer, y esa es la realidad. Doctor Sadi, ya para terminar nuestro tema de hoy, le agradecemos muchísimo su participación, la ilustración. ¿Cuál es el mensaje final para aquellos que siempre están pensando en tutelar, en llevar una acción de tutela a un juzgado? Bueno, en poco tiempo. En poco tiempo. Primero, que la tutela es un mecanismo muy eficiente, muy serio y muy legítimo. Además de responsabilidad. Entonces, que su uso sea de manera racional y responsable. Le agradecemos por el día de hoy, doctor Sadi Martín Pérez. Muchísimas gracias, porque como siempre usted nos está ilustrando, nos está dando una luz en cuanto a las dudas que tenemos en el diario vivir de diferentes asuntos o temas. Esperamos que en el próximo programa también tengamos hagamos un equipo en el cual podamos llevar otro tema de gran interés para nuestra comunidad. Ni más faltaba, y así será. Recuerden ustedes que estamos en Abogada en Casa. Por el día de hoy los dejamos y esperamos que siempre estén ahí esperándonos para escuchar Abogada en Casa.
Abogado en Casa. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.